Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. María Luisa y Ham conversan hoy con Javier Fernández Font, director general de Alusin Solar, vicepresidente de UNEF y un creyente en extender la energía solar para facilitar la transición energética. Hoy tratamos el autoconsumo industrial y las palancas de la energía solar. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Javier, a este podcast y mil gracias por aceptar pasar por nuestros micrófonos. Sí, al contrario, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Pues si te parece, arrancamos y como habitualmente hacemos con todos los invitados, te vamos a pedir un dato que tenga que ver con el trilema energético. Javier, ¿qué dato quieres compartir con nosotros? Pues mira, me gustaría compartir un dato que yo creo que luego vamos a poder desarrollar bastante, y es que hay más de 3 millones de metros cuadrados de techos industriales en este país. ¡Qué barbaridad! Supongo que esto nos has traído este dato porque tiene que ver con el autoconsumo o casi te diría con el autoconsumo industrial, que es uno de los hándicaps, uno de los problemas esenciales en este país, hacer que la industria transite, ¿no?, desde una situación energética a otra. Pero, Javier, cuéntanos cómo de factible crees que es posible el aprovechamiento de estos millones de metros cuadrados de tejados susceptibles de instalación fotovoltaica. Mira, María Luisa, yo creo que lo mejor es contar las experiencias en carne propia y así ya poder hablar con cierto respaldo de lo que uno sabe, no de lo que a uno le han contado. Esta foto que veis detrás es de la fábrica de Alusin Solar, una de las dos que tenemos. Estos son 3.000 metros cuadrados. Quedaros con un dato, ¿vale? Estamos en Asturias, no es precisamente la región más soleada de España. Tenemos un convenio del metal y un horario bastante bueno. En julio y agosto a las 3 de la tarde nos vamos para casa y no trabajamos a 3 turnos. Esto quiere decir que nuestro consumo energético no es especialmente alto. En esos tejados hay aproximadamente unos 50 kilovatios de energía solar instalada. Hemos pasado de pagar 1.100 euros de factura a pagar 650. Tenemos una tasa de retorno aproximada de esa inversión de unos 4,5, 5,5 años, en función, déjalo en 5 si quieres, en función de cuándo consigamos y la radiación que podamos obtener durante ese periodo. Prácticamente el renting de un coche, estamos en los mismos datos de amortización de esa instalación solar si nos vamos a una provincia que tenga más sol que el que tiene Asturias. Hablabas al principio de que necesitamos que las empresas entiendan la necesidad de transitar a otro modelo energético, y es radicalmente cierto. Pero otra cosa que necesitan las empresas es ahorrar dinero. Esto aúna las dos de la mano y consigue unos resultados realmente increíbles. Entonces, ejercicios como el que vosotros hacéis, el esfuerzo en llevar adelante este podcast, al final, y llevar esta voz y este mensaje a todas partes, yo creo que es una parte clave y esencial de que se pueda entender que sí hay otro modelo energético y que desde luego es una aventura económica súper interesante para empresas y particulares. Lo cierto es que en este país el autoconsumo y particularmente el autoconsumo industrial no es una realidad aún. ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde están las dificultades? Bueno, yo creo que la principal es mental. Yo vivo en Asturias. He nacido aquí y llevo aquí toda mi vida. Esta región está muy acostumbrada a que todo se haga porque hay ayudas y subvenciones. Y ya luego veremos si me interesa, ¿no? Si la iniciativa es buena, si el producto es rentable, si los números salen, o te interesa o no te interesa, pero no lo puedes hacer porque tengas ayudas, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucha concienciación a ese respecto, María Luisa. Como sabéis, yo estoy en UNEF, soy el vicepresidente de la asociación, trabajo muy activamente en la parte de autoconsumo, y cuando pensábamos que teníamos un sector maduro que ya entendía todo esto, nos encontramos con la necesidad de seguir explicándole a todo el mundo las importancias y las ventajas, porque no lo tenemos como una prioridad. Tú podrás invertir en una nueva línea de negocio, pero invertir en este tipo de ahorros, bueno, pues es otra decisión que tenemos que tener en la orden del día. Y luego también pensamos que este sector, como quien dice, es nuevo. Al final los paneles solares llevan más de 25 años entre nosotros, pero el impuesto al sol se elimina en el año 2018. 19 se empiezan a hacer instalaciones, se regula. Como quien dice, empieza a explosionar en ese momento, llega la pandemia, tenemos un follón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos la madurez, yo creo que sería la clave, María Luisa, no tenemos la madurez de otros países, de otros sectores, para entender e interiorizar que una construcción de un techo con un panel solar
Es todo uno, va la frase de hecho. Bueno, pues yo creo que estamos un poco en la necesidad de recorrer ese camino. Hablas de de esta transformación mental, pero al final hay también una necesidad de traducir un elemento que tiene cierta intermitencia, como es el sol, pues que ahora está nublado, ahora no, o ahora es de noche, ahora es de día, con un consumo que tiene cierta estabilidad a lo largo del día, que tiene una continuidad a lo largo del día y donde esa pieza de traducción, pues en muchos casos podría ser el almacenamiento, baterías o otros elementos. Si Total y el radicalmente sí. autoconsumo, si el autoconsumo ya tiene cierto retraso o cierta falta de madurez, el autoconsumo con baterías adjuntas, tanto autoconsumo industrial como autoconsumo personal o hogar, e incluso a nivel de utility, el almacenamiento es el eslabón perdido. Lo acabamos de encontrar. Ese eslabón lo acabamos de encontrar. Lo que pasa que tiene N problemas. Lo primero, tiene un problema de coste, ¿vale? Ese problema ya se está resolviendo. ¿Qué le ocurría al almacenamiento? Bueno, pues como le pasaba al panel solar cuando empezó, era una rara avis y al final las raras avis son caras. Cuando todo esto se expande y se normaliza, su precio se regula. Actualmente estamos con un precio del panel solar que si lo comparamos con el año 2010, que yo empecé a trabajar en el sector, 2008, empecé a trabajar en el sector, ha caído casi un 95%. 95%. Las baterías están empezando a recorrer esa senda a la baja. Entonces llegará un momento donde ya se normalice mucho más en cuanto a nivel de coste. Luego la batería necesita tener su encaje. Esto también es importante que el usuario final lo entienda. Nosotros no tenemos baterías. Yo tengo una relación excelente con un fabricante europeo de baterías. Acabamos de hacer la instalación solar. Les llamo y digo, quiero baterías. Y alguien que sabe que me va a vender la batería en cuanto él me diga, ok, la primera pregunta que me hace es, ¿trabajas a 3 turnos? Yo no, pues no te sale rentable la batería. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final la batería me permite almacenar la energía de día para consumirla de noche. Yo de noche no trabajo, pues no es interesante para una fábrica como la mía esas baterías. Pero donde sí que tengan encaje, pensad por ejemplo una empresa congeladora de alimentos, está consumiendo energía 24/7, la batería son unas amortizaciones realmente rápidas. Entonces, a nivel de autoconsumo industrial, el modelo, cuando hay una demanda de energía más allá de las horas solares, el modelo de las baterías a día de hoy es súper, súper interesante y súper rentable. A nivel de vivienda, yo es que lo veo tan básico y tan evidente. Yo tengo en mi casa baterías. Yo de día no estoy en casa. Yo en mi casa consumo de noche. Por lo tanto, de día el sol genera y yo pierdo toda esa energía si no la almaceno. Yo llego a mi casa ahora en invierno a las 6 de la tarde, no tengo sol, enciendo cualquier electrodoméstico y no pago su consumo porque tengo unas baterías, ¿no? Yo creo que el autoconsumo residencial con batería tiene que ser una frase única de corrido. Y ya luego has abierto el melón de todos los melones. O sea, las baterías de utility scale. Hay unos problemas tremendos, hay unos bulos, una desinformación absoluta. Como vicepresidente de UNEF está todo UNEF, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso particular, porque vivo en Asturias, estoy viendo de primera mano todas las regulaciones que se están proponiendo desde el gobierno del Principado de Asturias, desde una parte del gobierno, basadas en fakes absolutas, y cómo están obstaculizando algo tan básico y tan esencial como ese almacenamiento de energía, ¿no? Al final estamos viendo, cuando tenemos mucho viento, tenemos mucho sol, tenemos energía muy barata, dan las 6 de la tarde y se dispara la curva de Pato. Aplanemos esa curva de la única manera posible que tiene sentido. Toda esa energía que generamos la almacenamos y la empezamos a soltar a la red a las 7 de la tarde. Además de tenerla de respaldo en caso de emergencias. Esto a mayores, ¿no? Y bueno, pues anda que no le queda recorrida toda esa parte, José Antonio. En cualquier caso, Javier, estamos hablando de autoconsumo, tanto doméstico como industrial, y es evidente que ninguna de estas tecnologías solares sin almacenamiento, con almacenamiento, te aísla totalmente. Es decir, que es un sistema de ahorro y vas a estar ¿Correcto? conectado a la red. Pero, ¿cómo visualizas tú todos estos millones de tejados con la estabilidad de una red que tiene que gestionar en un momento que yo tiro de la red, que no tiro, con una generación tan distribuida como la que va a suponer el autoconsumo, ¿no? Este puede ser un hándicap de penetración de autoconsumo industrial y doméstico. Mira, no puede ser un obstáculo. Es evidente que todo esto lo tenemos que regular y lo tenemos que controlar.
Es cierto que tenemos que gestionar esa generación, pero lo que no puede ser es que porque no sepamos o no podamos llevar adelante esa gestión, María Luisa, esto suponga un freno al autoconsumo, ¿no? Entonces, necesitará el sistema estar debidamente gestionado, necesitará tener sus sistemas de respaldo y lo que no podemos es frenar al ciudadano por no saber muy bien cómo gestionar en según qué momentos esos accesos a la red. Planteabas antes, no, a día de hoy con el autoconsumo es muy difícil que tú te desconectes de la red. En una fábrica, desde luego, es imposible. Y en una vivienda, que me preguntaban estas navidades en casa, sería económicamente posible, sería económicamente insensato. El coste tan desorbitado que tiene para una vivienda es conectarse a la red, ¿no? Entonces, en cierto modo, hace falta un equilibrio, estoy de acuerdo, pero no podemos. Entiendo que no debemos parapetarnos detrás del posible desequilibrio para ponerle palos a la rueda. Al final, ese desequilibrio, esa necesidad de movernos hacia una energía más renovable, pero tener que mantener parte o gran parte del sistema actual como backup en circunstancias puntuales o más largas o noches o lo que sea, hace que el coste en ese trilema sea un problema. Y nos han vendido una moto que es que las renovables van a abaratar el coste. Y es verdad que en algunos momentos el coste mayorista llega a ser hasta negativo en toda Europa, pero hay otros momentos en los que el coste es más alto. Al final, la media año a año no baja sustancialmente en los países europeos. ¿Esto que nos han contado de que el precio será mejor, ¿Cómo será va? o qué? Bueno, lo primero que déjame que niegue la mayor de tu afirmación de que Venga, nos han vendido una moto, ¿vale? era un Cuanta, coche. cuanta más renovables tengamos, es evidente que vamos a tener un menor coste, pues sencillamente por la generación de esa renovable. No tenemos que pagar, permíteme la coña, gas ruso para generar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, más renovables, menor precio. A partir de aquí, pues estamos en un panorama y en unas influencias europeas en este caso y sujetos a circunstancias muy complejas. No puedes cerrar el suministro de gas ruso por más que tú quieras, y permíteme que siga con el ejemplo del gas ruso, y evidentemente necesitas una gestión y necesitas un respaldo. Yo creo que la moto te la venden cuando alguien te dice que vas a vivir solo del sol y del viento, ¿no? Pero yo creo que eso es alguien que no esté centrado en el sector, que no entienda cómo va esto, que no sepa cómo se fijan los precios. Bueno, tú tienes que pagar un respaldo de alguna manera, pero que tú pagues a una central de respaldo es una cosa, y que tú le estés pagando a esa central por quemar gas ruso, que muy malo el gas ruso, pues que tú les pagues a esa central por quemar gas ruso es otra cosa. Antes hablaba María Luisa de independizarte de la red eléctrica en casas. Conozco el modelo. Tienen un pequeño generador diésel de emergencia, a pesar de tener sus baterías. Porque hay veces, sobre todo si estás en Asturias, que el sol decide no aparecer en 15 días. Bueno, pues es un pequeño coste que tienes que añadir, tu generador diésel, tu ciclo combinado, si me permites el símil salvaje, para poder tener esa gestión. No puedes vivir solo de renovables, tienes que gestionar las renovables y tu única manera es almacenar las energías de las renovables. Que esto el sistema eléctrico nacional o europeo, porque no dejamos de estar interconectados, necesitamos de alguna manera tenerlo estabilizado y con un backup, pues es evidente que sí, José Antonio. Independientemente del modelo y de lo que estamos discutiendo sobre el autoconsumo, hay una cuestión que me preocupa y es que un elemento clave de la transición energética es no solo dejar de consumir combustibles fósiles para hacer combustibles más sostenibles, sino dotar de unas capacidades industriales al país. Em, ¿De dónde viene toda la cadena de suministro de fotovoltaica? Quiero decir, desde el panel Ujú. hasta pasando por el seguidor, los track, los inversores. ¿Cuál es toda la cadena? ¿Qué porcentaje es importado de China, de países asiáticos y qué porcentaje es autóctono del país y nos está aportando un valor añadido industrial? Pues como fabricante de estructuras metálicas, no sabes la ilusión que me hace que me hagas esa pregunta. Tú para una instalación solar necesitas paneles solares, un inversor que transforme esa energía, una estructura que lo sujete, cableado y mano de obra. Esto último suele ir de la mano, ¿vale? Por hacer una foto súper rápida. Los paneles solares que suponían hasta un 60-70% del coste de la instalación, como os comentaba antes, han caído radicalmente, aproximadamente puede ser un 20%. El 98
95-98% de los paneles solares se fabrican en China. China adoptó una decisión estratégica hace muchos años, porque para eso puede hacer lo que le dé la gana, y se ha quedado con el mercado. Esto no va a cambiar en el corto plazo. Hablando de vender humos, el que te quiera contar lo contrario, ahí te está vendiendo uno, ¿vale? Esto no va a cambiar. Luego nos vamos al inversor. El inversor tiene muchísima electrónica. La gente igual no lo sabe. En España hay empresas como Power Electronics, que está en Valencia, que es líder mundial en la fabricación de este tipo de equipos. Tenemos a Fronius, que está en Austria, si no me equivoco. Sonnen, que son alemanes y hacen baterías. Rielo, que están en Italia. Es decir, a nivel europeo hay mucho fabricante de inversor solar fotovoltaico. Y seguro que me dejo muchos y alguno me reñirá cuando escuche esto. Y ya cuando bajamos a la estructura metálica está súper atomizado. Nosotros somos una pequeña gotita dentro de todo eso, pero por hablar de mi tierra, pues aquí tienes en Asturias a dos de los mayores fabricantes de seguidores del mundo. Solar Steel, del grupo Gombarri, es uno de ellos, o Renergy, que es más pequeño, pero que también fabrica aquí en Asturias, ¿no? Entonces, tienes mucha cadena de valor a nivel de fabricación de estructura fija y a nivel de fabricación de inversor. Por supuesto, tienes mucha cadena de valor de EPCistas, grandes empresas EPCistas instaladoras, y lo que seguimos obligados a importar es el panel solar y esto durará un tiempo. Y es un problema, María Luisa? Así como el importar solamente gas ruso quedó claro que era una complicación, el importar solamente de China los paneles, pues es un problema. Un país tiene que estar industrialmente preparado. Hombre, no te voy a decir que para hacerlo todo porque es una utopía, pero desde luego a nivel europeo tendríamos que ser capaces de poder hacer sin necesidad de China mucho más de lo que hacemos. Y no estamos en esa senda. Hablábamos de la cadena de valor de las instalaciones solares, hablábamos del mercado, de los precios. Una gran parte del futuro de las renovables, tanto solar como eólicas, se basaban en el supuesto crecimiento de la demanda, porque la demanda se iba a electrificar, se iba a transformar consumos energéticos no eléctricos en consumos energéticos eléctricos y que bueno, pues eso iba a facilitar que se absorbiera todo ese grandísimo crecimiento de renovables, solar y viento. Pero es que esta demanda no está creciendo, no en España, no en Europa, no en muchos países. ¿Esto al final puede hacer que ese castillo de naipes tambalee? ¿No se derrumbe pero tambalee o no? La realidad es que sí. ¿Qué sentido tiene generar energía o manzanas si no tienes quien consuma energía o se coma las manzanas? Esto es así de sencillo. Al final lo que estamos hablando es de generar energía sostenible y renovable para que alguien la consuma, que parece la parte de la ecuación. Y yo aquí, permíteme que sea súper crítico, no se están abriendo fábricas en España, no se están abriendo fábricas en Europa, se están cerrando. Pues si cerramos las fábricas, tenemos un problema. Vamos, el de menos es qué hacemos con las renovables. Lo primero que hacemos con las miles de familias que se quedan sin trabajo. Pero el segundo es qué hacemos con estas renovables. Entonces, una apuesta por una industrialización a nivel europeo es que estamos necesitándola como el comer. Estados Unidos desarrolló un programa donde incentivaba que tú fabriques ahí. Al final, no lo hacen en base a aranceles, sino a incentivos. Yo fabrico un equipo, en este caso concreto te estoy hablando de los seguidores solares, yo fabrico un seguidor solar con acero americano y yo como fabricante recibo una bonificación fiscal. Pero es que quien me compra ese seguidor solar y lo instala en Estados Unidos recibe una bonificación, creo recordar que del 10% sobre su inversión. Bueno, pues se toma una apuesta decidida, se hace una apuesta de país. Coño, y ahora te cuesta encontrar trabajadores en Estados Unidos porque todo el mundo está o en las acerías o en los... Han conseguido mover la rueda. Entonces, hilando un poco con lo que hablaba antes María Luisa, de dónde está la cadena de valor, necesitamos generar esa cadena de valor. Necesitamos generar ese incentivo a nivel industrial para fabricar trackers, coches, teles, mesas, sillas, todo, porque al final son fábricas, es consumo, es empleo. Entonces, sí, nos va a hacer tambalear la pirámide como no tengamos quien nos compre nuestras manzanas o nuestros kilovatios. Afortunadamente hay un hilo de esperanza y es que acaba de entrar en el Congreso el proyecto de ley de reindustrialización y autonomía estratégica, así que esperemos que contemple algunas de las medidas que ha sugerido para volver a traer o implantar una Yo, donde me dan industria. ocasión, María Luisa, voy pico y pala y se lo cuento a todo el mundo, ¿eh?
Sí, oye, es un gusto, Javier, hablar contigo y desarrollar esta conversación, pero mira, como hacemos con todos los entrevistados, imagínate que tuvieras la lámpara de Aladino y que tu petición fuera escuchada, no sé si por solo Aladino o por quien sea. ¿Tú qué le pedirías dentro del ámbito en el que tú te manejas y tu negocio funciona? ¿Qué le pedirías a esta lámpara de Aladino para hacer realidad algunas de las situaciones? Que nos escuchemos un poco más, que estemos más tranquilos. Hay una polarización tan absurda, tan idiota. A unas guerras con que si es renovable, si no es renovable, si es un coche eléctrico, eso es todo mentira, eso no funciona. Escuchemos un poco más a los demás, a la ciencia, que razonemos un poco más, que nos llevemos un poco mejor y que escuchemos al de al lado sus motivos, sus inconvenientes, y yo creo que así nos va a ir a todos muchísimo mejor. Yo creo que hemos perdido la capacidad de escucha y José Antonio y yo, si tenemos este podcast, es precisamente con la idea de que alguien nos escuche y dar un poquito de luz en este panorama en el que todo el mundo es experto, pero mucha gente habla de oído y no habla como realmente con la ciencia, ¿no? La has mencionado y una parte de mi corazón está muy ligada a la ciencia. Un placer, Javier, Muchísimas discutir y gracias. hablar contigo. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy amena y te agradecemos enormemente tu Pues, presencia aquí. al contrario, muchísimas gracias a vosotros, mucha suerte con el podcast y ejercicios como el vuestro de divulgación yo creo que son cada vez más necesarios, así que el granito de arena que pueda haber aportado, pues por mi parte encantado. Esperamos que os haya gustado. El podcast va a cumplir su primer aniversario y en el próximo capítulo hacemos un especial con los ponentes de este año. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.